Hola niños, hoy vamos a hablar acerca de las características generales del poema. Comencemos. Para comenzar vamos a ver qué es un poema. Un poema es una composición literaria escrita en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje el autor expresa sus emociones e impresiones al mundo. También podemos expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas sobre algún tema o algo que queramos expresarle a los demás. Ahora escucharemos un poema denominado El gato dormilón. El gato dormilón. El gato Ruperto la casa revisa, porque un ratoncito ronca en la repisa. Busca despacito en todos los rincones, en las alacenas y en los almohadones. Pero el gato dormilón se durmió en un rincón, y ron, 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 y ron, 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 ronca y ronca don ratón. Actor. Aquí vimos que este poema nos expresa ideas, sentimientos sobre algún tema o alguna inconformidad. Por ejemplo, la inconformidad era que el gato dormilón estaba buscando al ratón para poder echarlo de su casa y dejarlo que durmiera mejor. Ahora las características generales del poema son la rima, versos, estrofa, ritmo, métrica, sentido figurado y sentido literal. A continuación explicaremos cada una de ellas. Comenzamos con el verso. El verso es cada una de las líneas o renglones que componen o integran un tema. Aquí nos está diciendo que un verso nos representa que es una línea o renglones. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos todos esto, cada verde, cada de color es un verso. Y aquí hay 4 versos, porque tenemos 4 renglones, 1, 2, 3 y 4. La estrofa es el conjunto de 2 o más versos que pueden tener o no una rima y están delimitados por un punto y aparte. Acuérdense que los versos son las líneas o los renglones. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 y estos 4 nos forman una estrofa porque aquí nos dice claramente que es el conjunto de 2 o más versos. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existen al final de las últimas palabras en los versos del poema. Ahorita vamos a escuchar el poema de Cultivo una rosa blanca para saber cómo es su entonación y al final vamos a ver las palabras que riman. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Aquí escuchamos este poema de Cultivo la rosa blanca. Las palabras que riman ahí no las tienen remarcadas con naranja y con morado, pero las vamos a volver a remarcar. Son blanca con franca y enero con sincero. Y las otras es arranca con blanca y vivo con cultivo. Así es como se identifica la rima. Son las palabras que tienen semejanza o sonidos que terminen igual. Y son las últimas palabras de los versos. Aquí nos dicen últimas palabras de los versos que tengan una igualdad o semejanza de sonidos.
La métrica. La métrica es la cantidad de sílabas en las que se divide un verso. Las sílabas, acuérdense que son las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. Claramente, en pocas palabras, es la división de cada una de las palabras del renglón, porque acuérdense que un verso es un renglón. Y pues es la medida de versos y las combinaciones entre ellos para descubrir el ritmo del poema, es decir, saber dónde se entona más y dónde se entona menos, y para saber los signos de puntuación que debemos de hacer. Aquí tenemos un claro ejemplo en la primera. As, seún, brea, nariz, pegado. Y así es como vamos midiendo para saber qué entonación va a tener la palabra. Por ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy bárbaro. Y así vamos a ir entonando nuestro poema. A continuación tenemos el ritmo, que es la musicalidad de la poesía en efecto rítmico que se consigue con los acentos, las pausas y las emociones del poema. Hay que tener en claro qué es la musicalidad de la poesía y se consigue con los acentos, las pausas y las emociones del poema. Ahorita vamos a escuchar otro poema que es de Mario Benedetti, que se llama Hagamos un trato. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Este poema, al escuchar este poema nos dimos cuenta del sentimiento que nos transmite el autor y cómo va pausando en cada una de los acentos y las pausas que marcan las comas y las emociones que transmite mediante este poema. El sentido figurado es el sentido que se usa cuando las palabras o expresiones se utilizan de forma diferente a su significado habitual o real. Hay que tener presente que aquí nos dice que se usa cuando las palabras o expresiones se utilizan diferente en su significado habitual o real. Por ejemplo, me comería una vaca entera. No nos podemos comer una vaca entera. Esto lo que quiere decir es tener mucha hambre o estar hambriento. Otros ejemplos es el sol parece oro, es decir, el sol es de color amarillo. Estoy muerto de frío, es decir, tengo mucho frío. Pasar la noche en blanco, es decir, no pude dormir en toda la noche. El sentido literal es el sentido correcto y directo que se le da a las palabras o expresiones sin alterar su significado. Es el sentido correcto y directo que se le da a las palabras o expresiones sin alterar su significado. Aquí, para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio. Aquí no modificamos ninguna palabra. Otro ejemplo puede ser: el agricultor sembró los campos.